Por lo tanto, estamos contentos y agradecidos de parte del Señor, porque esto es una fiesta para nosotros. Amén. La gente cuando va a la fiesta dice, no, estoy esperando el sábado para ir a la fiesta. Y yo también estoy esperando el sábado, pero voy a venir a esta fiesta. Así que, Aleluya. contentos, hermanos, y agradecidos de parte de Dios. Yo la verdad intentaré tratar de no perderme muchos detalles, porque a veces los detalles se olvidan, pero sí que podamos comprender estos dos temas que quizá la gente no le otorga el valor que tienen un gran valor, porque ocurre lo siguiente. Yo hace hartos años atrás estudiaba hermenéutica, y para los que no saben, la palabra hermenéutica significa interpretación, cómo se interpreta la Biblia. Eso es hermenéutica. ¿Qué ocurre con la hermenéutica? Que si usted interpreta mal, la verdad que va a vivir mal, ¿cierto? Amén. Y si vive y cree mal, indudablemente es difícil agradar a Dios. Indudablemente también el fin que tiene la persona no es el que se espera. Por lo tanto, estudiar la palabra y comprenderla es muy importante. Una vez contaba José León en un libro, El Poder de la Palabra, que había un hombre que se ahorcó, Judas, ¿cierto? Que tomó la Biblia y lo leyó y decía, ve, estudia lo mismo. Entonces el tipo, ¿qué me está mandando a ahorcarme? Entonces, ¿por qué decía eso José León? Porque la gente no le presta atención a los detalles que hay en la palabra de Dios. Y los detalles son los que definen a las iglesias. ¿Me entiendes? Amén. Hoy día la crisis que tenemos, y perdón si me extiendo un poquito, es porque hay una mala interpretación. Los siervos de hoy, la verdad que más que siervos son señores feudales, pero ellos se asumieron el papel, como lo decía hace tiempo el comunicador, de siervo exclusivo, como que hay un siervo, pero no somos todos siervos, somos todos iguales, somos todos hermanos, y esas son interpretaciones equivocadas. Y por eso en esta tarde hemos querido, y Dios nos dé la sabiduría y la gracia, entender. ¿Para qué? Para no ser engañados, para que cuando vengan, como aparecen de pronto en la puerta los testigos de Jehová y otras religiones, cuando vengan falsas enseñanzas que aparecen hoy día en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, no nos confundamos. No nos confundamos. La palabra dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Pero esa palabra no es para tenerla escondida, esa palabra es para tenerla tampoco abierta en el velador. Es para leerla y para tenerla en el corazón. Dice la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Pero si yo no la leo, si no la escudriño, por magia, por Bluetooth no va a pasar al corazón. Entonces tenemos que aprender la palabra. ¿Ya? Así que vamos a leer brevemente, hermano, y a modo de introducirnos esta tarde, el Salmo 78. La verdad que había muchos textos para leer, pero me pareció que este texto era bien pertinente para poderlo aprender y introducirnos a este tema que, insisto, no intentaré no perderme en detalles, pero sí tratar de que nos queden claros algunos puntos, quizás no tanto, que sí podamos nosotros entender de qué estamos hablando en esta tarde, para qué fuimos convocados a este lugar. Ya, Salmo 78, voy a leer del versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Salmo 78. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas, llama la atención que están las parábolas aquí en el Salmo 78. Abriré mi boca, estoy leyendo yo la Biblia de las Américas, por si no es igual a la Reina Valera. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han... Fíjense en este detalle, hemos oído y conocido y que nos han contado nuestros padres. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Este texto es interesante, porque Él estableció un testimonio Jacob, testimonio sinónimo a pacto, un testimonio Jacob, pacto, y puso una ley en Israel. Hay dos palabras claras, un pacto o un testimonio y ley, la cual ordenó a nuestros padres. ¿Cuál era fíjese un poquito en este texto? Hay un pacto y hay un testimonio. ¿Y cuál es la indicación? La cual ordenó a nuestros padres que la enseñaran a sus hijos. ¿Ok? Para que la generación venidera, es decir, para que los hijos nuestros
para que los nietos nuestros lo supieran, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, a los bisnietos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Voy a explicar brevemente por qué elegí este texto, porque aquí está el sentido no solamente de la fe cristiana evangélica, sino el sentido también del judaísmo, lo podemos encontrar acá. Es decir, el sentido de que hay un Dios. ¿Cuántos saben que hay un Dios? Y hay un pueblo, porque Dios no eligió a 20 pueblos. Dios eligió a un pueblo y ese pueblo es Israel. ¿Y por qué lo eligió? Deuteronomio capítulo 6. Dijo porque era el pueblo más insignificante de la tierra. Mire el criterio, el más insignificante. ¿Y para qué lo eligió? Para que pudiera tomar la ley de Dios. No vamos a tener insisto en detalle, pero la ley de Dios, bajo el pacto de Dios, y que esto lo enseñaran a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y aún dicen que están por nacer. Ese es el gran mandamiento de Dios, no solamente en este salmo, sino en el Antiguo Testamento. Recuerda que Dios le dice a Israel: oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, Jehová nuestro Dios uno es. Y ahí está el gran mandamiento de la ley: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y luego, ¿qué dice el texto? Y estas palabras las repetirás al andar en el camino, al levantarte, al acostarte, y estarán escritas en las puertas de tu casa. Es decir, cuando vemos la Biblia en perspectiva hacia atrás, nos damos cuenta que el mandamiento de Dios no eran muchos grandes mandamientos, era un mandamiento: honrar y amar a Dios. Y esa relación con Dios se tenía que hacer generacional. Y todos los otros 613 mandamientos del Antiguo Testamento se incorporaban dentro de este gran mandamiento, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Y a esto que yo estoy hablando, a esta relación, es lo que llama la Biblia el pueblo del pacto. ¿Me entiendes? El pueblo del pacto estaba fundamentado en esta relación arbitraria que Dios establecía con un pueblo, para que este pueblo sea, y esto no sé si es la mejor palabra, pero sea su propiedad. Sea su propiedad. Israel, como nación, es el pueblo de Dios, no tiene otro propietario. Y como consecuencia, en el Nuevo Testamento, nosotros también somos pueblo de Dios y no tenemos otro dueño. Y por eso Pablo, cuando habla de que él es siervo, es esclavo de Cristo, le está diciendo que Dios tiene una soberanía, un señorío sobre su vida completamente. Amén. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que vamos a hablar ahora? Yo estoy tratando de introducirme y espero no demorarme mucho, pero me tenga paciencia. ¿Qué tiene que ver? Que lo que hay en el Antiguo Testamento indudablemente tiene relación con el Nuevo Testamento. Esa es la relación. La pregunta es cómo lo entendemos. Cómo nosotros logramos entender que los pactos que hay, las promesas, las dádivas de Dios en el Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el Nuevo. Y esa es la gran pregunta. Entonces ahí aparece el dispensacionalismo, que entiende que esta manifestación del amor, de la gracia de Dios, tiene 7 etapas distintas, 7 formas, y a eso se le llama dispensacionalismo. Como explicaba delante el hermano Marco, la teología pactual entiende que esto tiene solamente 2 partes: un pacto de obras del Antiguo Testamento y un pacto de gracia. E incorpora a la mayoría de los teólogos pactuales un tercer pacto, que es el pacto de redención, que es un pacto en la eternidad pasada, donde en el secreto, en un secreto divino, la Trinidad en ese momento, pacto de redención, determinó todo lo que iba a ocurrir de ahí en adelante. ¿Me está entendiendo? Y si no me entiende, dígame que no. Pero eso es. Entonces, hay quienes entienden esto como una prolongación de 7 periodos, dispensacionalismo, y otros que lo entienden como 2 momentos de pacto. Ahora, si fueran las diferencias tan sutiles y tan básicas,
¿qué estaremos haciendo aquí hoy día? Entonces eso es lo esencial. Pero ¿qué es lo importante? Porque aquí vienen las complejidades que pelean en las redes sociales, que la gente no entiende, que a veces ni siquiera nosotros entendemos mucho, pero ¿por qué se hace tan difícil? Porque si nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, si hay 3 o 4 temas relevantes, por ejemplo, está la ley, está el sacerdocio, está el mismo Israel como pueblo elegido por Dios, y están las profecías mesiánicas que hablan de Cristo. Y todos esos 4, o yo estoy tomando 4 ejes, tienen una relación con el Nuevo Testamento. El problema es cómo eso se entiende. Y ahí es donde se generan las polémicas y las grandes diferencias dentro de las iglesias. Y yo brevemente voy a hablar de algunos tópicos, de algunos temas, porque el tiempo la verdad que tampoco nos da para mucho, pero si logramos clarificar algunas cosas, hermano mío, me parece que habrá sido provechosa esta tarde. Amén. La verdad que no alcancé a venir, así que aquí tengo el tablet para que no crea que no estoy leyendo la Biblia. ¿Ya? Pero bueno, entonces eso es como introducción, hermano, el tema de qué es lo que sería teología pactual y qué es lo que sería teología dispensacionalista. Son dos formas distintas de entender la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora yo me preguntaba, porque estuve cuando estaba enfermo, y estuve toda la semana enfermo, un día estaba como 39 grados casi de fiebre, cuando era chico me daba así, estaba viendo los ángeles en el cielo. Y ¿saben qué pensaba? Decía, ¿cómo? Imagínense, estaba pensando cómo enfocó el tema del sábado. Porque es difícil, para la gente que no lo entiende es difícil. Entonces, en ese momento me vino la claridad, creo que la claridad de poderlo hacer de una forma lo más cercana y comprensible posible. Entonces dije, no voy a hablar de las diferencias porque son muchas, pero sí voy a hablar de algunos temas que sean comunes, pero a la vez tengan diferencias. ¿Me entienden? Entonces, no va a ser un análisis exhaustivo, pero espero sí que sea, Dios mediante, lo más claro que pueda hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ya hemos hecho la introducción de qué es lo que es, pero quiero hablar de los temas que nos convocan porque son muchos, y yo me voy a referir en esta tarde, por ejemplo, a las doctrinas de la salvación. Cuando hablo de la doctrina de la salvación, estoy hablando, por ejemplo, de la fe. Estoy hablando del arrepentimiento. Estoy hablando de la regeneración. Estoy hablando del nuevo nacimiento. Estoy hablando de las obras de Cristo vicaria en la cruz. Y acá hay otro problema. Y yo voy a descuelar pentecostal hoy día, como dicen estos siglos. Acá hay un problema, que históricamente la iglesia ha enseñado, incluso de la escuela dominical, en los púlpitos, de forma separada, la cristología de la soteriología. ¿Me entienden? ¿Qué es la cristología? La doctrina de Cristo, claro. Pero ¿qué se enseña? Porque la cristología tiene muchos subtemas. Por ejemplo, se enseña la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando yo llego como catecúmeno a la iglesia, como iniciado, ¿qué me dicen en la iglesia? Hay bautismo en noviembre, ¿quién se inscribe? Y de ahí se van a dar los hermanos. Entonces, ¿qué le enseñan? Ya usted tiene que arrepentirse, creer, y se bautiza. Pero no hay una enseñanza pedagógica que vincule la obra de Cristo con su persona con las obras de la salvación. Entonces la gente cuando se bautiza, cuando cree, cuando se convierte y termina el bautismo, llega a ser bautizado y no entendió nada. Y cuando avanzan los años, le vienen preguntas a la gente, pero el fundamento que tiene es tan débil porque nunca entendió por qué se bautizó. A lo más entiende que es un bautismo de arrepentimiento. Nunca entendió por qué debía tener fe o por qué tenía que perseverar. O por ejemplo, si cometió un pecado, el hermano está perdido, está salvo. Nunca se lo enseñaron. O si se destruye un hogar, que Dios no lo permita, esa persona le dicen fracasó. Entonces hay muchas cosas que no se enseñan bien porque no se da el tiempo para enseñar. Y yo decía que esto es importante, porque no es lo mismo que yo crea que si yo cometo un pecado me voy al infierno, a que yo entienda que el pecado es una de las posibilidades humanas que hay dentro de la misericordia del Señor. Son dos formas muy distintas de comprender las mismas experiencias cristianas dentro del Evangelio. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué la cristología es importante? Porque si yo no entiendo quién es Dios y quién es Cristo,
voy a tener la imagen de Dios, una imagen distorsionada. ¿Me entiendes? ¿Me está escuchando? Por ejemplo, ¿Cristo es severo o es indulgente? Porque yo escuchaba mensajes que decían que Dios era severo y que si tú no trabajas tu talento te lleva el diablo y un montón de cosas. Pero hay otros que muestran solamente un Cristo indulgente, que es puro amor y pura misericordia. Entonces tenemos que tener una apropiación de vida de Jesús de las Escrituras. Entonces, teniendo eso claro, luego viene la parte de la soteriología, la salvación. ¿Qué relación tuvo o tiene la obra de Cristo en la cruz 2000 años atrás con lo que ocurre hoy en mi vida? ¿Tendrá alguna relación? Y a eso llamamos soteriología. Entonces yo no me voy a detener, dije, en los detalles que es cada una de estas doctrinas porque ustedes las conocen. Pero sí me quiero detener en los detalles que se relacionan en cuanto a soteriología con la interpretación del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Entonces voy con el primero. La ley. ¿Qué es la ley? Porque la iglesia evangélica por años enseñó que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. ¿Cierto? ¿Usted lo escuchó? Dicen, pero ahora se manifestó la gracia. Y eso fue una mala enseñanza. ¿Y por qué fue mala la enseñanza? Porque si antes me salvaba por obra, entonces ahora ¿por qué me salvo? Y queda un residuo de las obras y de manera inconsciente se predica que si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, si tú no haces lo otro, entonces tú te vas a perder. Cuando hacían vigilia y campañas de vigilia que yo iba, y que tenía toda la semana en vigilia, y el día que no podía ir me senté que me llevaba el diablo, porque no estaba en la campaña de la vigilia. ¿Me entiendes? Pero cuando yo analizo la ley, Romanos capítulo 5, creo que el versículo 31 dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado. Entonces, ¿qué decían de ese texto? Decían que se introdujo la ley para que hubiera más pecado. Y como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, hermano, tú puedes cometer 45 pecados y va a haber más gracia en tu vida. Y así lo enseñaban. ¿Por qué? Porque no había una comprensión clara de la ley con el Evangelio. ¿Qué quiero decir yo hoy solamente como para ir despejando algunas cosas? Que en el Antiguo Testamento siempre fue la salvación por gracia. Siempre. ¿Y por qué? Y vuelvo y voy a ir zigzagueando. Porque es interesante mirar estas dos perspectivas. Porque el dispensacionalismo dice, por ejemplo, hoy que estamos en la dispensación de la gracia. ¿Usted ha escuchado eso? Pero es que siempre ha habido dispensación de la gracia. Si usted lee Romanos capítulo 4, dice que Abraham alcanzó las promesas por fe. Por fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y renunció a los placeres temporales porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso fue por fe. Y ahí vienen las preguntas difíciles. Entonces, ¿para qué estuvo la ley? Cuando leemos Romanos al apóstol Pablo, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo de la ley? Primero, que la ley se introdujo para mostrar mi pecado. Él dice que si la ley no dijera, no codiciarás, la codicia no sería pecado. Yo siempre digo como cuando voy en el auto y si no hay un signo pare, ¿qué hago yo? Sigo. Entonces la ley viene a ser el signo pare que me dice que yo estoy cometiendo una infracción. Y la ley entonces de ninguna manera podía salvar. No podía salvar la ley. Imposible que nos salvara la ley. Pero nos enseñaron por años que se salvaba la gente por cumplir la ley. ¿Entienden? Ahora, el pactualismo también tiene un problema. ¿Cuál problema? Que ellos dicen que hay un pacto de obras, el antiguo pacto, y hay un pacto de gracia. Pero yo ahí no puedo estar de acuerdo ni con el pactualismo ni con el dispensacionalismo. Porque no es que ahora haya una dispensación de gracia y antes no. Y tampoco es que hoy haya un pacto de gracia y antes uno de obras. ¿Me está entendiendo? Sí. Sino que siempre la salvación ha sido por gracia. Amén. Siempre la salvación ha sido por misericordia. Aleluya. De hecho dice la Escritura que si no fuera el Señor hubiera dejado, dice Isaías, un segundo seríamos semejante a Sodoma y a Gomorra. ¿Ustedes se imaginan si el Señor nos rescata donde estaría hoy?
No estaría sentado con la corbata aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos que estos sistemas tienen complejidades porque se dogmatizan a tal punto que pierden de vista el hilo conductor de la línea. Entonces, vemos que siempre la salvación fue por fe. Por fe. Y que la ley, estoy terminando el punto de la ley, en el fondo fue un instrumento en la mano de Dios. ¿Para qué? Porque esto tampoco se muestra mucho. Primero, para revelar su carácter, de que era un Dios santo. Segundo, para mostrarle a Israel a través de la ley que Israel tenía que ser santo y tener una vida distinta, diferente. Que si los otros países abortaban, dice la Escritura, no habrá en medio de ti mujer que aborte. Que si los otros países pasaban a sus hijos por el fuego, como Moloch, ustedes no van a hacer eso. Que si las otras naciones adoraban figuras que no oyen, que no ven, que tienen ojos, que tienen pies y no caminan, ustedes no van a adorar esas imágenes porque tienen un Dios grande y santo que habita en medio del pueblo. Entonces la ley de alguna forma venía a normar y a mostrarle a Israel que Dios es un Dios santo y que tiene una forma espiritual distinta. ¿Me está entendiendo? Ese es un eje. Luego el sacerdocio. ¿Qué es lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento? Eran hombres que intercedían frente a Dios. ¿Para qué? Para buscar el favor del pueblo. Pero no era algo tan sencillo, porque el sacerdocio estaba relacionado indudablemente con el pecado, que es otra doctrina que también está mal enseñada. Porque de hecho la Biblia, cuando dice y habla del pecado, y yo le pongo un ejemplo, escuchar música mundana es pecado. Según la Biblia, escuchar música mundana es pecado. No sería pecado, según la Biblia, porque el pecado es la transgresión de la ley, y no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga no escuche música mundana. Ahora, hay otros principios que se derivan y que uno deja de hacer cosas, por ejemplo fumar, porque tampoco dice en la Biblia no fumarás, pero sí dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. También dice la Biblia que comunión hay entre la luz con las tinieblas, porque ustedes son templo del Dios viviente. Entonces hay ciertas enseñanzas que no están explícitas, pero nosotros las extraemos de otros versículos que no están en el Antiguo Testamento. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Pero el sacerdocio era muy importante. Y no era tanto importante por los ritos que hacía con los animales. Era importante porque el hombre no tenía acceso directo a Dios. Ningún hombre. Y el único que tenía acceso una vez al año era el sumo sacerdote, que entraba con su vestidura, con su traje, con su sombrero que tenía, el éfod, con este pectoral, santidad a Jehová, con las perlas que representaban a las 12 tribus de Israel, y solamente en ese momento, una vez al año, descendía la presencia de Dios directamente, y el sacerdote que representaba a todo el pueblo era el único que gozaba de la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos que entonces ya no están estos sacerdotes. Ya no están. Pero hubo un sacerdote sin mancha y sin pecado, muchas gracias hermano, que no entró al lugar santo, por lo menos al terrenal, pero sí entregó su vida, y con ese sacrificio él abrió el velo para que entonces todos tengamos una directa entrada con Dios. Entonces ya no necesitamos del sacerdote terrenal, ya no necesitamos del cura, ya no necesitamos del pastor, que a veces estos hombres se hacen imprescindibles. Ahora solamente necesitamos, con un corazón contrito y humillado, postrarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos tenga misericordia, para que Él nos perdone. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que los sistemas dogmáticos, por ejemplo, el pactualismo, le entrega un gran poder al sacerdote.
¿En qué sentido? En que ellos también ejercen oficios, ejercen ciertos sacramentos, los cuales está bien que lo hagan porque son ministros de Dios. Yo no estoy diciendo que no tengan importancia. Lo que quiero decir es que el sacerdocio que pueda ejercer un hombre en la tierra no tiene relación con la salvación. Amén. ¿Me está entendiendo? O sea, el sacerdote de hoy, el pastor, el predicador, el maestro, ejerce un oficio para bendecir al pueblo, un ministro, pero no tiene la relación del sacerdote del Antiguo Testamento con el pecado ni con la salvación. Discúlpeme, mi hermano. No tiene poder para perdonar pecados. Ni tenemos la necesidad que tenga ese poder. Amén. Pero muchas congregaciones todavía están ellos diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Y le dicen a la gente: ¿por qué te casaste con esta persona? ¿Por qué hiciste esto? Y se inmiscuyen de forma grosera en la vida de las personas. Pero ellos no están para eso. Ellos están para enseñar, están para entregar la palabra, pero no tienen poder de salvación. Amén. Entonces eso también lo tenemos que rechazar. Hemos hablado de la ley del sacerdocio. Ahora quiero hablar un poco del aspecto pactual propiamente tal, porque este es el más polémico probablemente que hay entre el pactualismo y el dispensacionalismo. La doctrina pactual cree que así como Israel era el pueblo del pacto, la iglesia es también un pueblo del pacto, casi igual que Israel. Y ellos creen que así como Israel guardaba la ley, también en el Nuevo Testamento la iglesia tiene que guardar la ley. Hace poco estaba en una clase con un hermano, ustedes se acordarán por ahí, que estaba hablando un poco del tema. Ahora eso tiene un peligro, porque, por ejemplo, en la práctica se ha mostrado que los hijos de los hermanos cristianos, muchos de ellos no son cristianos, ¿cierto? Entonces la lógica de salvación en el Antiguo Testamento no era de una relación personal de un joven o un niño con Dios. Quiero que escuchen un poquito esto porque esto es importante. La lógica de salvación para un israelita, para un judío, no tenía con qué ver si ese niño oraba o no oraba. Si ese niño iba a la sinagoga, leía la Torá o el Tanaj. Ese niño era salvo, ni siquiera por los pecados que cometía. Era salvo por el solo hecho de pertenecer al pueblo, porque era el pueblo elegido. Entonces, la lógica del judaísmo no tiene que ver, queridos hermanos, con la religión. Tiene que ver con la religión, pero en el sentido de pertenecer a ese núcleo social, nacional. Entonces, esa era la lógica de salvación del Antiguo Testamento. Hoy no es así. No porque yo tengo un hijo, mi hijo es cristiano, pero eso es lo que sí cree la teología pactualista. Y por eso hacen bautismo de infantes. Esa es la razón. Las iglesias presbiterianas, que son pactualistas, bautizan porque creen que mediante el bautismo ese niño se incorpora al pueblo. Y eso, desde el punto de vista de la experiencia, está demostrado que no es así. Amén. Y ahí yo soy dispensacionalista. Yo creo que cada uno tiene que tener una relación propia con Dios. Amén. Yo puedo tener hijos, pero esos hijos pueden estar perdidos. Porque no es el pueblo el que salva es Cristo. Amén. No es la pertenencia a una iglesia, sino que es pertenecer a la persona de Cristo y entregar y rendir mi vida al Salvador. Entonces, si nosotros analizamos, yo dije voy a analizar solamente algunos casos, el adherir a una u otra forma teológica indudablemente tiene consecuencias en cómo yo voy a ver mi vida cristiana y cómo voy a vivir mi vida cristiana. Y yo no le voy a decir en esta tarde que usted sea pactualista o dispensacionalista, porque yo tampoco sé lo que soy. Lo que sí yo creo es que ambos sistemas pueden contener verdad, elementos de verdad. Y nosotros como iglesia tenemos que tener la madurez para discernir en qué punto uno u otro sistema puede darnos verdad para nosotros poder creer y profesar. ¿Me entienden? Generalmente los sistemas dogmáticos lo que hacen es torcer los textos para que quepan como en un puzzle con su
formato teológico, Así lo es. cual la verdad está muy mal. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta la iglesia de hoy? Y vamos a terminar luego con algunos temas de Cristo. El problema es que la iglesia de hoy, primero, es una iglesia totalmente ignorante, que no le interesan estas cosas. Y yo el otro día fui con mi papá que está acá, y yo le decía, fuimos a una iglesia metodista pentecostal, a un bautismo, y a mí me llamó la atención. ¿Por qué razón? Porque la iglesia metodista pentecostal históricamente siempre fue arminiana. Los arminianos nunca han bautizado niños. Y el pastor cuando leía y decía que éramos pueblo del pacto y que en el nombre del pacto se iba a bautizar a la persona que fuimos de. Entonces yo dije, esto es raro, porque es primera vez que veo a un pastor supuestamente metodista, pero pactualista en una iglesia metodista. Entonces yo dije, acá hay un nivel de confusión muy grande. Porque si yo creo que bautizo a mi hijo y por ese bautismo se incorpora en el pacto, si lo hago con conciencia, gloria a Dios. Pero ¿es lo más correcto que está en la Biblia? Entonces, las cosas que se enseñan, las cosas que se creen, tienen un peso muy profundo. Y la iglesia erra, por eso dije ignorancia, porque la gente cree cualquier cosa. Una vez, yo me acuerdo, le decía a mi hermano Nicanor, había un pastor ahí, en una comuna cerca, que invitaba a predicar a un pastor adventista. Y todos le decían amén. Y los adventistas en muchas cosas creen como nosotros, pero en otras fundamentales no creen nada como nosotros. Ellos no creen en la eternidad, ellos creen que se mueren y se van a dormir. No creen en el juicio, en la condenación, en el cielo. Entonces no podemos nosotros ignorar. De hecho, Jesús le dice a los saduceos, erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Amén. Entonces el primer problema de la iglesia de hoy es la ignorancia. El segundo problema, y este es un problema más grave, que yo creo que hay gente que sabe un poco, pero que cree que sabe más de lo que sabe. ¿Me está entendiendo? Entonces tienen una mirada de sí mismo que se creen Spurgeon, pero son papeles. Entonces yo no porque lea 2 o 3 libros voy a ser Spurgeon, sino que quizás con los años pueda aprender mucho. ¿Pero por qué es un problema? Porque cuando yo tengo un conocimiento limitado y creo que sé más de lo que sé, yo voy a enseñar, pero voy a enseñar mal. ¿Me entienden? Por eso digo que es un problema. Porque hay gente que sabe un poquito y le piden un consejo, y cuando aplican el consejo, mucha le fue mal. ¿Y por qué le fue mal? Porque la persona que le dio el consejo no tenía el conocimiento suficiente para darle un buen consejo. Y eso ocurre a menudo, y yo estoy hablando en relación a lo doctrinal. Hoy los predicadores, y por eso estamos haciendo este trabajo, no es llegar y adherir a cualquier postura. A mí, históricamente, como Daniel sabe, me han dicho siempre que yo soy calvinista. Me han hablado hasta por la radio. Este hermano es calvinista del diablo. Pero yo nunca sé si he creído eso. Porque yo creo que hay cosas que son tan difíciles de creer que hay que estudiarlas muchos años. ¿Me entienden? Porque eso es lo único que a nosotros nos puede dar certeza de lo que efectivamente es correcto en la palabra de Dios. ¿Y por qué me dio un poco esta vuelta larga? Porque también cuando hablamos de soteriología estamos hablando, hermano, de si la salvación se pierde, si no se pierde, si hay solamente un grupo de elegidos o si la salvación de Dios está ofrecida a toda la humanidad. Todo eso cabe dentro de la soteriología, la doctrina relacionada con el calvinismo y el arminianismo. De hecho, y solamente como dato, el pactualismo está asociado al calvinismo Así es. y el arminianismo está asociado al dispensacionalismo. Entonces es fácil decir, yo soy pactualista, pero esa persona que es pactualista, usted también tiene que saber que es calvinista. No conozco un pactualista que sea dispensacionalista, puede ser. Y también el que dice que es arminiano es dispensacionalista, y yo no voy a hablar de eso porque dije que no iba a entrar en detalle. Lo que quiero decir es que tenemos que discernir y saber para poder creer bien, para poder saber bien y para poder enseñar bien. Y el problema de hoy es que no sabemos lo que creemos porque ni siquiera lo entendemos. Entonces, antes de enseñar, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiar. Antes de dar un consejo,
estudiar. Y antes de creerme Spurgeon, estudiar. Amén. ¿Me entienden? Por último, y para finalizar, y espero no haber sido tan extenso, ¿cuál es el centro que tiene la soteriología? Porque esto sí me llama la atención y sí quería manifestarlo. La iglesia del siglo XIX y XX enfrentó lo que nosotros llamamos el liberalismo teológico. ¿Qué es lo que era el liberalismo? Era decir que Jesús era un ser extraordinario, un maestro que sabía mucho, pero no era Dios. Jesús era un hombre que tenía amor fraternal, que había dado su vida por amor, porque era mal pobre, era menesteroso, pero no era Dios. No caminó sobre el mar, no nació de una virgen, no resucitó. Era todo lo que dice la Biblia, pero sin cualidades divinas. Amén. Eso se llama liberalismo teológico. A eso se enfrentó la iglesia del pasado. Pero hoy tenemos un problema mucho más grande. Hoy día vivimos en una iglesia que ha renunciado a ser iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren las bendiciones de la iglesia, pero no creen en el Cristo de la Escritura, no creen en la doctrina de la Escritura, no creen en las exigencias de la Escritura y no creen en las promesas de la Escritura. ¿Me está escuchando? Es decir, ¿en qué promesa creen ellos? Que a fin de mes va a vivir. Esa la aman. Amén. Sí, la aman. Pero usted dígale, ¿y tú crees así de corazón que hay un cielo? ¿Tú crees que Cristo realmente murió por tus pecados? ¿Tú crees eso? ¿Realmente lo crees? ¿Y creer qué significa? Porque aquí también hay otro punto. Jesús dijo, hablando del creer, porque esto es por fe, es sin ver. Jesús, hablando del creer, Él dio a entender que todo aquel que creía tenía necesariamente que guardar su palabra. Dijo, seréis, lo dijo de otra forma, seréis verdaderamente mis discípulos, hacéis lo que yo os mando. Es decir, mi fe tiene que tener una relación con mi conducta. Amén. ¿Sí o no? ¿Lo escucho? Amén, amén, amén. Dígame si está aquí. ¿Sí o no? Amén. Tiene que tener una relación. Si usted realmente cree, tiene que andar como Él anduvo. Amén. Y la pregunta de la iglesia no está ni cerca. Hay pastores que echan garabato, hay pastores que tratan mal a la gente, hay pastores que expulsan, hay pastores que tienen 4 matrimonios, hay pastores que son cualquier cosa menos cristianos. Y no estoy hablando de hermanos, estoy hablando de los pastores. Entonces yo digo que ellos dicen que creen, pero sus hechos dicen que no creen. Entonces es una iglesia de hoy que no cree en la palabra. Usted se ha puesto a meditar realmente si usted está viviendo una vida lejos de Dios, ¿dónde se va a ir? Porque si creyéramos eso no viviríamos como vivimos. O al revés, ¿usted realmente cree que hay calles de oro? ¿Que el Señor está a la diestra del Padre? A mí me encanta Isaías cuando dice que vio un trono alto y sublime, ¿cierto? Amén. Y él nos dijo, ¡ay, qué bonita la visión que tuve! Él nos dijo, hermano, le voy a contar un testimonio, esta noche tuve una visión. Él nos dijo eso. Dijo que cuando vio eso, dijo, ¡ay de mí! Soy un hombre muerto. Porque siendo inmundo y teniendo labios inmundos, he visto la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que el que realmente cree en Dios no es un hombre liviano, no es un hombre que anda por la vida haciendo cualquier cosa, porque el que se encuentra con Dios cambia. Y no cambia porque hay gente que ¿qué conducta él tiene? Oye viejo, no fumí hoy día, no hagáis esto porque vamos a ir al culto. Van a venir los hermanos a disfrazarse un poco para que vean que está bien. O sea, las cosas que viven, no las viven porque las creen. Las viven para que la gente no hable mal de ellos. Entonces, por eso digo, hoy hay una iglesia que no cree en la palabra. Hay una iglesia que no cree en Dios. Vea usted una iglesia donde están todos los jóvenes cantando, son todos adoradores, todos adoran a Dios. Pero eso es re fácil cantar. Amén. Pero cuando te enfrentas
a los reales problemas de la vida, a las reales tentaciones de la vida, ahí es donde se ve quién es quién. Amén. Si cantando somos todos bonitos. Amén. Pero hoy día la iglesia no cree porque no cree en lo que está en la palabra. No cree en el cielo, no cree en el infierno, no cree en Cristo. Insisto, el siglo XX nos mostró un Jesús liberal de amor, de bondad, de compasión, pero eso no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo que es Dios. Amén. Un Dios que es santo, un Dios que es puro, un Dios que es misericordioso, un Dios que un día juzgará al mundo, y esto le gusta hablar a la gente, un Dios que nos promete un cielo. ¿Y sabe cuando uno se da cuenta si es realmente cristiano o no? Porque aquí somos todos cristianos hoy día. Y yo me lo he preguntado, ¿usted está realmente dispuesto a dejar todo por Cristo? Pero esa es la pregunta. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que me ame, a mí tiene que amar más que a su esposa, más que a su hijo, más que a su familia, tiene que amarme y seguirme a mí. Eso dijo Jesús. Entonces, si yo voy al Jesús de la Biblia, yo ahí pongo a prueba mi fe. ¿Quién soy yo? Pero cuando somos difícilmente cristianos, la verdad que vivimos hoy día, en general, un cristianismo superficial, un cristianismo de cartón, un cristianismo fácil de vivir, pero no sé si es el de la Biblia. Entonces la iglesia de hoy necesita volver a la Biblia, necesita volver a la Escritura. Y si usted ve aquí, no somos muchos el día de hoy, y a mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que hay mucha gente que toma los púlpitos y que hablan cosas que no están en la Biblia. Leen una cosa e interpretan cualquier cosa. Nosotros tenemos que volver a la Biblia, con la ayuda de Dios, al Cristo que está en la Biblia. No al que nos conviene, no al que nos gustaría, sino al que reveló la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Amén. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Hasta aquí vamos a dejar esta presentación. Que el Señor nos guarde. Vamos a orar y luego vamos a seguir con esta actividad. Señor, le damos gracias por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, que podemos estar en su presencia, Señor, en la cual hay plenitud de gozo. Le rogamos, Señor, usted nos bendiga, nos asista con su gracia, nos pueda fortalecer, pueda inspirar fe en nuestra vida, porque la necesitamos, Padre mío. Amén. Sabemos que somos pecadores, somos débiles, somos necesitados, pero como ya confiamos plenamente en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, permita, Señor, que su presencia pueda estar en este lugar, que su palabra alimente nuestro espíritu y podamos ser edificados y bendecidos. Rogamos, Señor, que quede grabada en nuestro corazón y podamos recibir su presencia en esta tarde. Rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Dios bendiga a mi hermano Jafé por traernos el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos falta? Estamos años luz de la materia prima. Dios nos ayude a absorber todos esos temas que muchas veces nos sacan canas verdes, pero hay que aprender, hermano. Hay que seguir adelante, instando al corazón, instando al alma para que ruegue al Padre para que nos dé sabiduría y entender todos estos temas para así no caer en lazos del diablo. Amén. Dios bendiga al coro. Amén. Vamos a estar pasando una alabanza y luego estaremos yendo a un break de 15 minutos 3:45. para que No, nuestros amigos 3:45. del Facebook 3:47. tengan paciencia para descansar un ratito y venimos con el tema del pascualismo. 3:47 por Rey Mayor. Aleluya. Aleluya.